Este soy yo, un esposo, padre e instructor de buceo. Amo vivir en medio de un bosque cerca de Caracas, donde mis hijos, los animales alrededor, la naturaleza está en todo momento en mi entorno. Los fines de semana estoy en el mar, acá, haciendo lo que amo, bucear. Este soy yo, Jorge Barbosa. La lección aprendida. Después de todas estas horas que has pasado bajo el agua, ¿puedes contarnos cuál es la lección de vida más valiosa que te ha enseñado el mar? ¿Y sentiste que esta lección te cambió como persona incluso fuera del agua? A ver, la lección aprendida. El mar nos enseña todos los días cosas nuevas. Nuestro mar Caribe y el trópico en general es cambiante. Nosotros nos satisface muchísimo ver cada sonrisa en los estudiantes, al salir ver cómo una persona siempre se lleva una experiencia espectacular después de cada inmersión. Yo creo que es eso, es saber que la lección para mí principal es poder vivir de lo que amo, poder vivir del buceo. ¿Okay? El momento mágico. Muchos buzos describen este momento de quietud bajo el agua como una forma de meditación o escape. Cuando estás ahí, en el corazón de ese silencio azul, ¿qué le pasa a tu mente y a tu corazón? ¿Desaparece realmente el ruido o empiezas a escuchar otros sonidos más profundos? A ver, creo que lo más mágico que podemos sentir al momento de bucear, al momento de sumergirnos, bien sea pulmón o con equipo scuba, es dejar la superficie. Es ese momento en que dejamos ese límite que nos da la superficie y empezamos a observar un mundo completamente ajeno a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a desplazarnos de forma horizontal, nuestro cuerpo se desplaza de forma horizontal y bajo el agua nosotros vamos a desplazarnos siempre de forma horizontal, como la mayoría de los animales que se desplazan allá abajo. Todo esto hace que sea además una sensación mágica por estar utilizando los equipos adecuados que nos hacen sentir muy cómodos en este medio. Es además algo espectacular y que nos, mágico, vamos a llamarlo, el ver cómo cada animal tiene una vivienda que normalmente en el caso de los corales es impresionante ver cómo forman edificaciones, vamos a llamarlo así, en forma de roca, como los corales cerebro, en forma de abanico, como los gorgónidos, o ver estrellas de mar utilizando la arena como su espacio, su hábitat. De verdad es mágico visitar este mundo muy ajeno al que estamos acostumbrados acá en la Tierra. Las criaturas. Entre todos los habitantes del mar Caribe que conoces, ¿cuál es la criatura que te inspira una admiración y respeto particular por su comportamiento o resiliencia? ¿Y con cuál, al encontrártelo, sientes que te da la bienvenida como si fueras un invitado de su casa? A ver, yo tengo alrededor de 30 años trabajando con tortugas marinas. Me encantan, son espectaculares, están en peligro de extinción y cada vez que las veo me parecen una bendición. La tortuga carey es hermosísima, sus colores, la tortuga verde, esa forma de nadar tan hidrodinámica, tan linda, de verdad es genial. Los tiburones son otros animales espectaculares y muy mal vistos porque no son entendidos y tienen muy mala fama, mal adquirida. De verdad son animales muy nobles, me parecen muy tímidos y realmente las veces que he trabajado con ellos siempre me muestran que para ser los apex, los que están en el último eslabón, en el primer eslabón de la cadena alimenticia,
están perfectamente diseñados para eso. Y el papel que cumplen en el ecosistema es valiosísimo. Es muy difícil verlos en vida silvestre porque los hemos pescado muchísimo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cada vez que nos encontramos con un tiburón ballena, nos llenamos de emoción y de ternura al verlo. El comienzo, un viaje siempre empieza con un paso. Entonces, ¿cuál fue el paso o momento decisivo que llevó a un niño o joven de Caracas a convertirse en instructor de buceo? ¿Recuerdas la sensación que te dijo, este es mi lugar en el mundo? Oye, yo de niño siempre me sentí bien en el agua. Practiqué muchísimos deportes. Mi mamá y mi papá estuvieron muy pendientes de que hiciera diferentes actividades en mi niñez y en mi juventud temprana, pero los que realmente me atraparon y me gustaron eran los que eran en el agua. Natación y luego el buceo de forma deportiva me atrapó. Y como les comentaba, desde el año 95 estoy formándome todos los días para hoy ser quien soy. Me gustaba muchísimo de niño jugar con mi hermana. Vamos a ver quién aguanta más bajo el agua. Vamos a buscar la monedita en el fondo de la piscina. Me apasionó, me gusta, me siento muy bien. Creo que mejor en el agua que fuera del agua. Experiencias internacionales. Si has tenido la oportunidad de bucear en otra parte del mundo, ¿qué te sorprendió o te pareció fundamentalmente diferente de bucear en nuestras aguas caribeñas? Aquí. ¿Cambió esa experiencia tu perspectiva sobre nuestro océano local de alguna manera? Sí he buceado en otras partes. Me encantó trabajar con tortugas en Puerto Rico y bucear en Isla de Mona. Me pareció un sitio espectacular. Ahí tuve la oportunidad de ver tortugas de forma silvestre, hacer trabajo en el agua que pocas veces se había hecho en ese momento, y visitar esa parte del Caribe que de alguna forma siempre ha sido afectado por los huracanes, por ejemplo. De hecho, me tocó vivir una experiencia de un huracán estando allá. Acá en Venezuela tenemos la bendición de no ser tan afectados por estos fenómenos naturales, y eso hace que los ambientes acá sean un poquito menos intervenidos por por el clima principalmente, ¿ok? Acá en Venezuela tenemos sitios espectaculares. Me gusta mucho Chichiriviche de la Costa, me gusta mucho Los Roques, me gusta Mochima, me gusta La Tortuga, Farallón Centinela, Morrocoy. De verdad, estos sitios tienen una riqueza espectacular. Uno siente que cada espacio está siendo colonizado por un animal o planta o por vida en general, y cada uno, de verdad, muestra la mejor forma de presentarse. De verdad me parecen geniales. Chichiriviche de la Costa, lo genial que queda a 70 kilómetros de Caracas. Aquí estamos en Caraballeda, muy cerca, una hora de Caracas, y también vemos cosas espectaculares. Un coral cerebro gigantesco que, bueno, ya veremos cómo va creciendo y cómo todo lo que nos puede mostrar. De verdad, el mar siempre nos va a sorprender. Enseñar a los niños. Cuando tomas de la mano a un niño para presentarle al mar por primera vez, ¿cuál es el primer y más importante valor que quieres inculcar en su corazón antes incluso de enseñarle a respirar bajo el agua? ¿Y cómo introduces este valor en su pequeño mundo? A ver, enseñar a los niños es algo espectacular, porque es un niño que entra diferente al niño que sale.
¿ok? Es mucho más sensible a todo nuestro ambiente, a toda la naturaleza. Se siente parte de la naturaleza y entiende cómo somos somos algo importante en nuestro ecosistema, ¿ok? Un niño sensible a estos temas se vuelve diferente completamente. Además, la sensación de levitar o flotar sobre el paisaje es algo mágico, es algo único para muchos. Es una sensación que pocas veces podemos reproducir o sentir. De verdad es gratificante ver cómo los niños, al terminar una experiencia, no dejan de hablar de ella y sonríen durante muchísimo tiempo contándole a todos sus amigos esa experiencia que vivieron. Consejo y advertencia. ¿Cuál es el único consejo que le das a cada persona ansiosa por vivir su primera experiencia de buceo en la vida? Y a la inversa, ¿cuál es la única advertencia que desearías que todo principiante grabara en su mente y corazón antes de descender? A ver, el consejo principal que le damos a todos los participantes o a todas las personas que se inician en la actividad para que practiquen esto, no solamente en el buceo y en la vida, es que respiremos, aprendamos a respirar. Nosotros debemos, en cualquier situación, detenernos, respirar, pensar y luego actuar. ¿Ok? Esto nos va a ayudar siempre en cualquier situación. Nosotros, cuando estamos ansiosos, estamos pensando en el futuro. Y la idea es vivir el aquí y el ahora, justamente realizando esta respiración consciente, pudiendo disfrutar de todo lo que nos rodea. El silencio. La famosa tranquilidad del buceo atrae a muchos. Para ti, ¿es este silencio bajo las olas un escape reconfortante del ruido o es en realidad un espacio lleno de un diálogo de otro tipo? Un diálogo contigo mismo o con los sonidos ocultos del mar. A ver, yo bajo el agua no siento silencio. Lo que sí se silencian son todos los ruidos que nosotros generamos en tierra. Hay sonidos diferentes bajo el mar. El vaivén de las olas, quizá el pasar a lo lejos de alguna lancha, pero podemos escuchar, si prestamos atención, hasta el mordisqueo de los peces loro a los corales. De verdad, es genial prestar atención a cada una de esas cosas que podemos observar en el mar. Es muy relajante, muy envolvente esos sonidos. Lugares especiales. Si quisieras regalarle a un visitante entusiasta 2 experiencias, una para el corazón de la aventura y los paisajes impresionantes y otra para el corazón de la paz interior y la meditación, ¿qué rincón de nuestro mar Caribe elegirías para cada una y por qué? Ok, una experiencia que nos hace sentir en un momento de aventura, de adrenalina, creo que pudiera ser en Chichiriviche de la Costa, en la punta, donde podemos ver muchísimos animales en un perfil de buceo bien interesante, porque es muy vertical, donde podemos llegar a ver cómo el azul se va haciendo más intenso en la medida que aumenta la profundidad. Así nosotros estemos en superficie, flotando, levitando sobre todo este paisaje, el ver cómo se hace más profundo este paisaje es espectacular. Cada vez que encontramos corriente, quizá en Farallón Centinela, también es genial ese sitio mágico en medio de la nada tan lleno de vida. Si queremos algo más tranquilo, pudiéramos ir quizá a Los Roques. Hay varios sitios como Boca de Cote, Meseta de Cote, donde las aguas transparentes y el mar casi calmo todo el año nos va a hacer encontrarnos a nosotros
y pues nos va a dar tiempo de meditar y de reflexionar y de sentirnos parte de un todo. Acá en Caraballeda es un sitio muy entretenido, donde pudiéramos también conectarnos con todo este ambiente espectacular y encontrarnos con nosotros mismos sin muchas distracciones. De verdad, en Venezuela hay muchísimos sitios que pudiéramos visitar para esto, para vivir aventuras y para regalarnos a nosotros ese espacio donde... me vienen muchos sitios a la cabeza, pero de verdad creo que estos serían los principales. Con esto terminamos este pequeño briefing, esta entrevista de Evancast, donde les hemos hablado de mí, principalmente de Jorge Barbosa, como instructor de buceo. Y los invito a que visiten el mar, ese Caribe espectacular o donde estén, para que conozcan un mundo diferente, una forma nueva de ver al mundo. Hasta luego.